Desde hace muchos años un servidor es seguidor de una red social que me fascina. Quienes somos poblanos, quienes crecimos acá, yo creo que nos encanta ver las fotografías de cómo era Puebla, de cómo era la zona metropolitana de Puebla, para entender la evolución que ha tenido esta misma región. Y hace muchos años se funda una red social que lleva por nombre Puebla Antigua. La funda David Ramírez Huitrón, quien nos acompaña el día de hoy en este programa. David, bienvenido. Qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Juan Carlos, pues muchas gracias por la oportunidad de poder exponer este tema con nuestros amigos. Y es que invitamos a David, porque primero te preguntaría, el archivo fotográfico que tiene Puebla Antigua, que tienes tú, después de a lo mejor los archivos gubernamentales, ¿será el más importante? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, ya a lo largo de los 17 años que ya tenemos de existir, esta iniciativa ha logrado, sobre todo buscamos acercar a la ciudadanía con su patrimonio. Y esto a través, pues no solamente de la difusión de la historia, sino también hacerle la invitación a la gente de que nos contribuya con su propio material. Y entonces eso ha enriquecido muchísimo nuestro acervo y la gente nos manda sus fotografías, nos manda sus recuerdos, sus anécdotas, y eso permite que alcancemos un nicho que muchas veces, como bien mencionas, pues a lo mejor ni los archivos gubernamentales llegan a tener. Entonces, yo creo que hemos contribuido mucho con eso. El motivo de la plática es, por las fotografías que tiene Puebla Antigua, que tiene David, entender un poco qué pasó en el Boulevard 5 de Mayo con el tema de la lluvia del pasado domingo. Y es que algo muy valioso es que Puebla Antigua acerca este acervo a través de las redes sociales. Entonces veíamos unas fotografías y lo platicábamos fuera del aire que nos permiten entender qué es lo que existía hasta hace no tanto tiempo, porque fue en los 60, eso es un dato que me sorprendió, y que cruzaba un río por debajo de lo que hoy es el Boulevard 5 de Mayo. Hace unos días vemos una inundación que nos sorprende, probablemente la tormenta más grande que hemos tenido en este último siglo, y decíamos, bueno, ¿qué ocurre? Por eso es que, David, queremos que tú nos platiques qué es lo que estamos viendo en estas imágenes en pantalla. Bueno, de hecho, la relación de Puebla con el río San Francisco pues siempre ha sido intensa. Desde la crónica en 1531 ya se hablaba de que había habido una crecida muy fuerte en ese verano y los primeros vecinos de Puebla tuvieron que lidiar con el río San Francisco desde siempre. Y entonces el río pues corría efectivamente sobre lo que hoy es el Boulevard 5 de Mayo, ese era el cauce natural del río. Como vemos en las imágenes, había zonas donde el río corría abiertamente y otras donde estaba encajonado entre construcciones, ¿no? Y entonces esto es lo que propiciaba, cada año en Puebla realmente existían inundaciones menores o de cierta intensidad, pero cada cierto tiempo caían trombas muy fuertes que arrasaban con la ciudad. Es decir, lo que sucedió recientemente no es exclusivo solamente de una etapa, sino que ha sido cíclico, más o menos estamos calculando cada 50 años cae una tromba típica. Esa fue la peor, la de 1939, que fue la que dio paso al entubamiento del Boulevard 5 de Mayo. ¿En qué año lo entuban? En el 64. En 1964. Este punto, detente aquí, Alejandro. Bueno, ese punto que veíamos, ese vehículo que veíamos ahí en el agua, es justo esta imagen. Es justo donde hoy está el estacionamiento, donde siguen habiendo el estacionamiento de San Francisco, ¿verdad? Sí. Donde sigue habiendo hoy vehículos abajo, en el sótano 2, ¿no? Sí, de hecho, la foto de la inundación del 39 es la misma vista, pero viendo hacia la luz. Ajá. Y ahí es viendo hacia el bulevar. Esa es la Casa Villaflora, la de la esquina. Que ya no y existe. Es la 2 Oriente, era el cruce del puente de Bubas. De hecho, precisamente a raíz del entubamiento del río, las calles de forma natural evacuaban hacia el río, hacia el cauce del río. Cuando se construyó el bulevar, se abomba, o se hace un chipote, por así decirlo, de forma burda. Ahí están las obras de la construcción de la bóveda del río y entonces pues queda bombado el cuerpo del bulevar. ¿Sabes qué? Detente aquí, Alejandro, por favor. ¿Sabes qué? Vi ayer con estas fotos que tienes que el entubamiento o la construcción de la bóveda del río en realidad no es muy grande. Y entonces creo yo que de repente por eso también pasa lo que pasa, porque, o sea, en una tromba como la del domingo, se satura este canal por donde va el agua, y entonces el agua, en lugar de fluir, pues va para arriba, ¿no?
Sí, lo que pasa es que de hecho fue un gran escándalo porque cuando exactamente se inician las obras del embovedamiento del río San Francisco en el 64, ocurre el famoso conflicto de la leche, en el que sale Nava Castillo. Y entonces en ese interín, en lo que estaban empezadas las obras del río San Francisco y continúan pues la tormenta política que se avecina después de la renuncia del gobernador, hay un hueco de 6 meses en los que las obras se paralizan, se replantean. ¡Qué barbaridad! Y entonces, de hecho hay una inundación en mayo del 65, porque no se les pagó a la empresa que estaba haciendo el embovedamiento, y entonces se tiene que replantear esto, y en los planos originales habían tubos de 5 metros de altura, pero conforme se fue acabando la lana, digámoslo así, el flujo de cash, fue reduciéndose el diámetro de los tubos. ¿Qué es esto que estamos viendo? Es el Paseo Viejo. De hecho, esa era la vista antigua, la vista romántica, donde ahora están las chalupas. Ah, ok. Sí, la arboleda. Exactamente. ¿La iglesia del fondo qué es? San José. La iglesia de San José, donde San hoy José. está el IMSS San José. Ajá, y a un ladito se ve el molino de San Francisco, que son el edificio. Que por cierto, este punto siempre se inunda con cualquier lluviecita. Con cualquier lluviecita se hace un encharcamiento justo en este punto. ¿Cierto? Y antes era la parte más alta, porque en 1735 hubo una gran inundación y se construyó un murallón. Mira, Ese esta es el foto es entubamiento. maravillosa. Wow. Esto es, entonces dices 1964, ¿no? Exactamente. Ese es el puente del estanque, del Callejón de los Pescaditos. Ahí está el entubamiento. De hecho, ahí vemos la parte de la corriente del río y la parte que se le recortó. para el ¿Cuántos bulevar. puentes había, David? 11. ¡Wow! 11 puentes. Porque hoy dices el puente del estanque de los pescaditos, el puente de Bubas, El puente de Obando. el puente de Obando, ¿sí? Sí, había puente en la Juan de Palafox, antigua de Maximino, había puente en los Oriente, había puente en la 4 Norte, en la 2 Norte, en la 5 de Mayo, en la 18 Oriente, en la 7, en la 9, y pues cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, ese es de 1981. O sea, por sí, después del entubamiento, siempre, no fue un entubamiento perfecto. No, ¿verdad? O sea, fue una obra muy calamitosa porque como por esa corrupción que hubo, se hizo cada vez más chiquito el tubo. De hecho, originalmente eran 2 tubos. Entonces, cuando se hizo un estudio, se desviaron, supuestamente hicieron obras de defensa para desviar la corriente del río San Francisco en la Barranca del Conde. Te voy a hacer una pregunta, a ver qué tanto conoces del tema. ¿Ese autobús de qué línea es? Ahí es Te preguntaría, ¿es Fábricas? Es de un la Fábrica Sonac. Fábrica Shonak. Sí. Así es la Wow. línea, mi querida Aleja. De La Fábrica 1981. Shonak. Sí, cuando Fábrica eran de Shonak. los grandototes. Oye, pero ya nos mostraste imágenes de 1939, del 64, del 81, distintas inundaciones y la causa, se entiende que es que los tubos son muy pequeños, que no logran captar toda el agua. Entonces, si el problema ha sido recurrente, ¿por qué no ha habido un cambio? Tendría que levantarse todo, Pues tendrían que cambiar los reabrir eso. tubos. Es que, de hecho, en el 99-2000, por eso se descubrió el puente de Bubas, porque se construyó el colector pluvial. ¿Sí? O sea, se recuerdan, ahí en las fotos que vemos se ve el tubo. Ajá. Ese era digamos, el principal. Se hacen las obras de desviación, supuestamente de defensa, y por eso se construyen los vasos reguladores, el de la Barranca Santuario y el vaso autopista. Son 2 vasos que se supone que como alberca deberían permitir el flujo. Ahí el problema más que nada ha sido la saturación urbana, que por ejemplo en el Puente Negro lo vimos, se llenó de basura, se llenó de escombro, y no se hicieron las obras a tiempo de desasolve, y entonces el lodo y todo eso pues taponeó el único punto de evacuación. Entonces es una situación que cada año pues los ayuntamientos deben de resolver, digo, independientemente del partido en el que se encuentre. Es una responsabilidad de cada año el desasolvar, porque como Puebla es una ciudad que se fundó junto a un río, es algo que no se puede ignorar fácilmente. Incluso ahí vemos, por ejemplo, en esta foto específica, vemos que hay 2 tubos ahí. Sí. Uno tiene la corriente del río San Francisco, pero aparte está la del arroyo Shonak. Qué Porque no barbaridad. caían un solo río, porque es lo que Claro, pensaríamos. En claro. realidad, ahí donde se inundó es precisamente el punto donde más feo se puso. De hecho, si nosotros pensáramos en cuántos ríos atravesaban Puebla o atraviesan Puebla, tienes el Alceseca, tienes el río Xonaca, tienes el río San Francisco, Y el Atoyac. de manera importante el río Atoyac, no sé si hay algún otro. Y riachuelos, ¿verdad? Arroyitos principalmente. Habían arroyos como el de las navajas, las culebras, el rabanillo, que también tributaba al San Francisco. Oye, veía en la imagen anterior a esta, Alex, ¿era caudaloso el río San Francisco? Es que cuando se fundó la ciudad era un río de temporal, principalmente. Ese es de 1958, todavía estaba el río.
Ahí se ve, de hecho es el puente de San Roque, y atrás se ve la iglesia de Analco. Pero ya en el 58 también se inundaba. Pero, o sea, sí se ve ancho el río, Sí, sí, ¿no? pero crecía conforme el temporal. Claro. Sí, en invierno pues, era un arroyito. Y aparte, después de la gran inundación de 1939, se desvía el cauce principal hacia la barranca del Conde. La barranca honda, se hacen diques de desviación que todavía existen. Pero esto reduce en un 70% el cauce natural del río y provoca las pestilencias. Lo que los abuelos contaban, que olía feo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya no llegaba agua fresca de renuevo, sino nada más era lo que la ciudad dejaba. Por eso se volvió un batidero horroroso. Y la gente platicaba que salían las ratas de colores Sí, ahí sí, de San sí, Francisco. sí, sí, sí. Se volvió un problema de salud pública por la falta de afluencia de agua. Pero conforme la masa forestal de la Malinche se fue reduciendo, cada vez que caía una tromba, los bosques son una esponja. Entonces, cuando precisamente se da en los años 30 y 40 este tema de los talamontes, se reduce muchísimo la masa forestal y por eso es que cada vez que caía una tromba, pues Puebla sufría todo eso. Entonces, realmente la solución sería diseñar un nuevo colector y tratar de buscar reforestar la Malinche, porque esa es la que nos defiende realmente de las avenidas. O sea, es curioso y es paradójico porque la Malinche es la que le daba origen al río San Francisco a lo largo de toda la falda de la Malinche. Hay varias barrancas que descienden hacia Puebla. Sí, sí, sí. Y de Santuario. esas, la barranca Santuario, la Zapatlac, la Xaltonac, Guadalupe, etcétera, Barranca Honda, del Conde. Todas esas barrancas son las manitas que alimentan el río San Francisco. Lo que pasa es que al deforestarse, pues ya no se absorbe esa agua y cae totalmente al drenaje, cae directamente a las calles. Mucha de esa agua que cayó o que bajó el domingo, lo hemos platicado, venía justamente de la Malinche. Yo te quiero finalmente preguntar, ¿cómo te enamoraste de esto? ¿Cómo empezaste a coleccionar estas fotografías? ¿Cómo te interesó estudiar tanto esto hasta ofrecer hoy este acervo tan impresionante que tienes, David? Pues ha sido una obra, empezó como cuando comenzó el Facebook hace muchos años, pues no es comercial a la plataforma, pero realmente era una red social en la que compartías con tus amigos. Entonces, este gusto por la historia, en el caso muy personal, yo desde chiquito siempre tuve mucha pasión por la historia, por circunstancias económicas no me pude dedicar al estudio de una carrera universitaria, pero siempre fue mi pasión. Entonces, de repente uno de mis tíos, que de paz descanse, me regaló unas postales y yo las veía y decía, pues esta calle de dónde es, esto de dónde. Y pues poquito a poquito la familia me fue alimentando este gusto. Y cuando llega a red social, pues estas fotos las empiezo a compartir con unos amigos. Y los amigos invitan a otros amigos. Y otros amigos traen sus fotos. Y esto se va haciendo colaborativo, que es lo padre. Entonces, obviamente, digamos, encabezar este proyecto, pues me siento como responsable. Decir, bueno, a la gente le vamos a compartir esta información, pero muchas veces ven las postales, ven las fotos y dicen, ¿esto dónde es? Y entonces, pues le metemos al texto, decimos, bueno, en toda la vida pues, he comprado varios libros de historia, me han regalado, me han donado, etcétera. Y entonces esa información que a veces está en libros muy especializados, pues lo leemos, la condensamos y acompañamos la foto. Y bien dicen que una foto dice más que 1000 palabras. En X, antes Twitter, en Facebook y en Instagram, y nos decía David pronto en TikTok, la red social se llama Puebla Antigua. Sígala, se va a enamorar de todas las fotografías que vienen allí. Puebla Antigua en X, en Facebook, en Instagram, pronto en TikTok. Pues muchas felicidades, David, por este trabajo, porque lo decíamos al inicio. Nos desglosas la información de una manera tan sencilla, tan práctica, tan accesible, que nos permite no solamente entender este tema del que hemos platicado hoy, sino, por ejemplo, aquí, hoy que andamos tan futboleros, pues vemos cómo lucía el Cuauhtémoc, el boleto. Cuando fue en su momento mundialista, y bueno, muchos otros temas. También me tocó hacer en algún momento un reportaje del Parque Ecológico y veía unas fotos de Puebla Antigua, de cuando estaban los aviones en ese punto. Vale la pena que usted lo siga en redes sociales, que se cultive y que juntos aprendamos más de nuestra ciudad. Te agradecemos mucho tu tiempo, David Ramírez Huitrón, fundador de Puebla Antigua. Gracias, muchas gracias. A ustedes. Que tengas buen día.